El día de hoy veremos entonces quién disputará la final frente a Alemania el próximo 13 de julio. Nosotros continuamos con más en Viva la Mañana porque hay temas importantes que tenemos que poner en contexto. Bueno, nosotros esta mañana sí tenemos que pasar a analizar temas que podrían afectar a nuestro país. Estamos hablando de temas que tienen que ver, sí, con la naturaleza, con ciertos fenómenos que traen consecuencias muchas veces graves para Guatemala. ¿Qué estamos haciendo para evitar entonces las consecuencias que podría traer quizá el fenómeno del Niño o también un cambio climático, el cambio climático global del cual se habla y cómo puede estar afectando a Guatemala? Esta mañana es un tema más que importante que analizamos junto a nuestros invitados. Tenemos aquí a Michelle Martínez Kelly, es ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Michelle, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Y también tenemos aquí a Alex Guerra del Instituto de Cambio Climático. Alex, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, empecemos entonces. Michelle, quisiera empezar contigo rápidamente. ¿Cómo vemos entonces el fenómeno del cambio climático? Se habla mucho a nivel global, todavía es aquel tema que causa controversia. Unos dicen que sí existe, otros dicen que no está ocurriendo. ¿Cómo vemos este cambio climático y cómo podría afectar a Guatemala? Sí, mira, René, gracias. Pues nosotros como guatemaltecos lamentablemente sí estamos sufriendo los efectos de los impactos del cambio climático. Es algo que ya no lo podemos obviar y ha estado presente desde hace un par de años, en la medida de que se van intensificando esos efectos climáticos que venimos desde el MIS, desde Ágata, desde Tormenta 12E, entonces ya vemos nosotros que somos totalmente vulnerables y las estadísticas están allá y los científicos y la academia como tal pues ya tiene los estudios específicos en los cuales nosotros como Guatemala, como puente de Centroamérica, por nuestra ubicación geográfica, que somos muy ricos en recursos naturales, pero eso también nos hace vulnerables porque somos el puentecito de las dos grandes Américas. Y pues sí, sabemos de que muchas áreas de Guatemala pues están más expuestas y con los efectos telúricos recientes pues también vemos la afectación que se tuvo en el altiplano y por otra parte pues tenemos lo que es el corredor seco y varias situaciones con la erosión de la tierra y toda la degradación ambiental que tenemos. El cambio climático está desde hace ya mucho tiempo y va a seguir estando, y lo que nos toca hacer como sociedad civil, como ejecutivo, como gobierno, en este caso representando el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, es darle a conocer a la población que está entre nosotros, qué se está haciendo interinstitucionalmente, qué está haciendo el gobierno de Guatemala en pro A y qué podemos hacer para que esos efectos realmente a nosotros nos toquen, pero de alguna manera en que podamos tener esa capacidad de sobresalir a ellos. Claro, y minimizar quizá los efectos que podrían traer estos cambios climáticos. Efectos, yo no sé si podemos hablar, Alex, de que el Niño es un fenómeno a raíz de un cambio climático o es un fenómeno aparte. ¿Cómo definimos esto? Porque también es algo que este año ha preocupado mucho, el ingreso del fenómeno del Niño a nuestro país. Lo hemos abordado, pero todavía no se veía con claridad cuándo y si es que iba a ingresar al país. ¿Cómo están estos estudios ahora? Sí. Pues la verdad es que el fenómeno del Niño o la niña, ¿verdad?, que es lo opuesto, es un fenómeno independiente del cambio climático y es algo del que se tiene registros históricos y también de la tradición, ¿verdad?, sobre todo en Sudamérica, de que es un fenómeno que siempre ha existido. Pero obviamente sí hay relación con el cambio climático, puesto que el Niño depende de qué tanto cambie la temperatura del mar en el Pacífico. Entonces, si sube la temperatura, tenemos el Niño, y si baja la temperatura respecto al promedio, ¿verdad?, tenemos el fenómeno de la Niña. Entonces, a medida que suba la temperatura del mar, por el cambio climático, el calentamiento global, pues obviamente aquí puede haber una intensificación del Niño, ¿verdad? Y sí se ha notado que la frecuencia del Niño es lo que puede estar cambiando, digamos, en relación a... O sea, más frecuente. Sí, de lo que se daba antes. ¿Y este año tendremos la presencia del Niño? Porque aún no se había definido, no estaba muy claro ese panorama. Sí, bueno, hay una serie de instituciones a nivel mundial que están monitoreando qué está pasando con la temperatura del mar y entonces qué predicción se puede tener, digamos, en cuanto al Niño. Desde principio de año se estuvieron viendo las tendencias que nos íbamos acercando al Niño. Primero se pensó que en mayo y esto se fue corriendo, digamos. Por ahorita hay al menos unos 8 modelos a nivel mundial que todos apuntan a que sí está subiendo la temperatura del mar y que en agosto podríamos entrar a un episodio del Niño. Sin embargo, pues hay que estar monitoreando y por ahorita todos esos modelos nos apuntan a que sería un Niño, pero sería un Niño débil, digamos.
No con tanta consecuencia para Guatemala, porque los otros niños en años anteriores han sido también devastadores para nuestro país. Sí, por cierto, el año 82 y en el año 97 tuvimos los 2 episodios del niño más fuertes en el país, y yo creo que nos recordaremos muchos guatemaltecos y guatemaltecas que de los grandes incendios que se dieron en el país a inicios del 98, ¿verdad? Esto fue a consecuencia del niño que se dio. Pero estos 2 años fueron los más fuertes. Después sí hemos tenido otros episodios, y la verdad es que por la vulnerabilidad que hablaba la señora ministra, ¿verdad? Y como la agricultura en específico, pues depende tanto de la lluvia, y si se interrumpe o si la canícula incluso es un poco más fuerte, eso ya tiene efectos. Entonces, aunque sea un niño no muy fuerte, de todas formas se pueden esperar algunas consecuencias. Y tener esas consecuencias y esos impactos económicos, que es al final de cuentas lo que impacta a muchas familias en nuestro país. Michelle, ¿qué podemos decir entonces de las consecuencias que ha tenido, más específicamente, porque me lo mencionaste, pero los cambios climáticos, qué consecuencias han tenido en nuestra Guatemala y qué se está haciendo para pues crear conciencia, para poder ayudar a esas personas que son afectadas, porque hay quienes son más afectados por estas consecuencias climáticas? Sí, por supuesto. En la medida de que hemos tenido los efectos que hemos mencionado, pues podemos decir de que la tierra es nuestro principal elemento y uno de nuestros recursos más preciados, nuestra madre tierra, la que se ha venido viendo severamente impactada. Pues los estudios de la academia y de los expertos pues nos muestran que un 50% de las tierras de Guatemala están degradadas, y esto incide en lo que mencionaba con las cuestiones de agricultura y precisamente en la cadena alimenticia y lo que es la seguridad alimentaria, no solamente en corredor seco, sino que en lugares del altiplano donde por efectos de lo mismo, por ejemplo, las granizadas, por decir algo, o todo lo que tenemos esas heladas, pues cada vez pueden intensificar. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, pues en las últimas semanas manifestó de que no iba a ser tan severo la última consecuencia de la baja de temperatura que se tuvo, afortunadamente, pero es el sector que podemos decir que se ve más afectado en esto, porque precisamente la erosión pues va gastando el suelo, y cada vez pues es mucho más difícil que todo lo que se produce, todo lo que se siembra, pues venga con los mismos beneficios nutricionales que anteriormente o hace unas décadas podían ser por la misma erosión del suelo. Y es importante estar educando entonces también a la población, encontrando soluciones de cómo quizá ayudarles a sopesar estos cambios, pero también educarlos. Y sé que entonces va a haber un foro, un congreso realmente aquí sobre el cambio climático. Hablemos un poquito acerca de eso. Sí, pues gracias por el espacio, y esto es sumamente importante como medio de comunicación. Agradecemos el espacio porque es necesario que la sociedad guatemalteca tenga herramientas que le permitan conocer los antecedentes, lo que está sucediendo actual y qué podemos hacer como Estado de Guatemala en pro a, porque este es un aspecto sumamente importante, María René, que nosotros queremos que todos los guatemaltecos tengan presente, que es una tarea de Estado, y el Estado debe entenderse que todos somos todos, cada uno de los guatemaltecos, tanto en el sector ejecutivo, el gobierno actual, tanto en el sector legislativo y el sector del organismo judicial y todas las entidades autónomas. Entonces, como ente rector en materia ambiental, con el concurso del Instituto de Cambio Climático, de la Academia, Universidad de San Carlos, Universidad del Valle, Redfia, la Red de Investigación de Universidades, sociedad civil, ONGs, también tenemos, por ejemplo, como TNC, y todos ellos nos están apoyando. Ha sido gracias al concurso de ellos que desde hace varios años ellos han tenido un foro en el cual se han venido tocando todos estos temas, y finalmente, pues, gracias a la coordinación de todos esos actores, finalmente se va a desarrollar el primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Es una integración del conocimiento sobre variabilidad y cambio climático. Va a ser del 21 al 23 de julio en el Hotel Tikal Futura, en el cual pues va a haber un espacio sumamente de academia, sumamente científico. Vamos a contar con expositores internacionales y precisamente van a ver los antecedentes, lo que se está haciendo. La academia ha hecho mucha investigación, el Instituto de Cambio Climático tiene mucha investigación, y precisamente va a ser un foro que nos va a permitir a todos tener conclusiones y tener líneas estratégicas que nos permitan a todos llevarlas a la acción, que es lo más importante, que no se quede en blanco y negro, sino que todos tengamos los insumos en nuestras diferentes sectorías para que podamos implementar modelos de adaptación, proyectos de pilotos donde podemos hacer precisamente esos programas que nos permitan realmente reducir nuestra vulnerabilidad. Perfecto. Y Alex, entonces, el mensaje que le lanzas a las personas, porque quienes están invitados a este congreso, cualquiera podría asistir, y cómo hacemos que la ciudadanía se interese en esto también, en este tema, en los cambios climáticos, porque a veces cuando uno no se siente afectado
afectado directamente, no sentimos esos efectos, digamos, a diario, muchas veces lo dejamos a un lado. ¿Qué le dices entonces a la población de importancia de esto? Pues la verdad es que el cambio climático ya ha afectado y va a afectar a todos los sectores, de maneras diferentes, digamos, y con diferente nivel de impacto, pero yo creo que reflejo de esa preocupación multisectorial que hay es que surgió este congreso. Y entonces sí es tarea de todos los guatemaltecos y guatemaltecas saber cómo va a afectar mi finca o mi terreno, mi negocio, mi municipio, y ver cuáles son esas amenazas relacionadas al clima que pueden afectarme, y más importante aún, qué es lo que puedo hacer, ¿verdad?, para que esos impactos se reduzcan. Y entonces este congreso está abierto para toda la sociedad. Claro, los 2 primeros días sí van a tener una naturaleza, digamos, mucho más académica, porque ahí estamos viendo qué estamos haciendo, qué están haciendo las distintas instituciones, qué temas, qué áreas geográficas se cubren, porque lo que queremos es unir esfuerzos, ¿verdad? Y de aquí en adelante, pues ver a qué temas hay que ponerle mayor atención y qué áreas del país. El tercer día, que solo va a ser de mediodía, el 23 de julio, aquí tenemos pues espacio para que participen representantes de gobierno municipales, gobierno central y del sector privado, de la cooperación y de organizaciones no gubernamentales y público en general, digamos, porque aquí se van a tocar temas ya, digamos, de una manera más transversal, digamos. Vamos a hablar de economía, economía y cambio climático, municipios y cambio climático, por ejemplo. Vamos a dar a conocer los resultados de los 2 primeros días y va a haber mucha discusión en cuanto a qué tenemos que hacer como país, ¿verdad?, y como sociedad. Entonces, pues es muy importante, sobre todo ir internalizando, ¿verdad?, en el negocio, en el quehacer de la municipalidad, etcétera, esta parte del riesgo climático, que es uno más, pero que nos puede, pues tiene impactos muy importantes. Yo creo que hablándole a la gente en términos económicos, como que uno va creando más conciencia, porque uno se va dando cuenta realmente lo que está afectando, lo que podría afectarle a uno la economía en el hogar y en el país, y es así como uno se da cuenta del impacto que se está teniendo con este cambio climático. Pues sé que pudiéramos hablar por mucho tiempo acerca de esto, pero tenemos el tiempo muy limitado. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Estaremos colocando esta información en las redes sociales para que el público se entere de este congreso, cuándo serán las fechas, los horarios para los interesados en asistir. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nosotros ahora tenemos que continuar con más aquí en Viva la Mañana. Así más adelante vamos a colocar esta información en nuestra página de Facebook para que usted se entere de este foro. Pero tenemos que hacer un enlace con nuestra compañera Mónica Obando, que está en las calles ya reportando de la situación que se está viviendo en cuanto a las manifestaciones que estaban programadas para este día. Vamos con ella. Vamos con Mónica entonces. Mónica, buenos días. Mónica, sí, te estamos escuchando. ¿Qué nos puedes comentar de lo que está ocurriendo en las calles con las manifestaciones? ¡Al público que nos escucha! Está lista la manifestación. ¡La bandera de Guatemala! A casa presidencial, se ha teñido color negro por la persecución política para de los pedir la liberación de 3 de sus líderes. A partir de estos momentos se estarán dirigiendo, como les había mencionado, a casa presidencial. Y ya están organizados, se han organizado en varios departamentos para solicitar varias demandas. Antes de la salida vamos a dirigirnos con uno de los representantes para que nos comenten, muy buenos días, para que nos comenten acerca de esta marcha. Ya están todos listos y cuáles son las demandas. Bueno, precisamente el día de hoy estamos en 19 departamentos, donde estamos pidiendo la liberación de los compañeros detenidos ilegalmente en Chanta, Huehuetenango, el día 26. Nosotros estamos el día de hoy precisamente porque, en primer lugar, el compañero Mauro fue detenido por personas particulares. La compañera Blanca lo mismo y el compañero Mariano. Y precisamente en el proceso que nosotros tenemos ya en términos legales, podemos comprobar que no hay fragante delito, tampoco hay orden de juez competente para la captura y la detención fueron por personas particulares.